Bienvenidos a todos y todas a un nuevo webinar de IES Sudamérica. En este caso, hoy iniciamos un nuevo formato de webinar, en el que va a ser más una conversación que un webinar per se, como los que han visto en ocasiones anteriores. Lo denominamos Compartimos Ciencia, y la idea es que sea un encuentro en el que distintos investigadores de la región puedan ir contando en distintos encuentros que se desarrollen cuáles son sus trabajos más recientes, en qué andan. eh, Puede ser a partir de los papers que han publicado o simplemente a partir de lo que estén trabajando en el momento. En la ocasión de hoy empezamos con dos personas que forman parte de la red. Por un lado tenemos a Matías Olmo de la Universidad de Buenos Aires, que por lo que veo de la lista de espectadores muchos lo conocen. Y por otro lado a Rodrigo Rutge de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, y actualmente es parte de la Junta Ejecutiva de IES, del IES Execom. Ahora le voy a pasar la palabra a Joseph. Si querés, Joseph, me parece que en estas diapositivas tenés el código de conducta primero. Me parece que sigue. Si querés lo leo yo y vos seguís después de eso. Me parece bien, Valen. ¿Lo tenés ahí como otra diapositiva? Va acá. Dame. Ya me fui. Eso, ahí está. Ahí está. Bueno, el código de conducta brevemente, bueno, como siempre, ser educado tanto con los oradores como con el resto de los participantes. Pueden escribir sus preguntas en el chat, y también está la parte de preguntas y respuestas abajo en Zoom. Y al final de ambas presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y en este momento estamos grabando todo el contenido, tanto del webinar como del chat, y en la parte de video va a estar después cargada al canal de IES en YouTube. Seguramente lo esté subiendo mañana. Ahora sí, le doy la palabra a Joseph. Gracias, Valentina, por ayudarnos en todo este proceso también de pues organización y de estar atenta a todos los requerimientos, tanto de los expositores como del equipo de Sudamérica. Muy bien, quiero darles a cada uno de ustedes que nos están viendo una gran bienvenida. Y antes de empezar pues con las charlas y con nuestros invitados, solamente queremos enseñarles qué es IES, qué hacemos como IES y cómo ser parte de IES. El objetivo al final es de que esta red pueda seguir creciendo y pueda ampliarse incluso en Sudamérica. Bien, IES fue fue creada en octubre del año 2010 en Hamburgo, Alemania, por estudiantes de doctorado, y el objetivo de la red como tal es reforzar la comunidad, incentivando las colaboraciones entre distintas facultades, universidades, institutos de investigación que definen las fronteras en la investigación en ciencias de la Tierra. Si bien es cierto, el carácter de IES es académico, pero no se limita solamente a la parte de la academia. También hay la posibilidad de que jóvenes que están trabajando para instituciones no gubernamentales, gubernamentales o fundaciones también puedan ser parte de nuestra red y podamos compartir así las distintas experiencias que cada uno de nosotros tenemos. Bien, ¿qué hacemos como IES? Ya hemos dicho que IES es una red internacional multidisciplinaria de estudiantes y científicos jóvenes, y nuestro objetivo, nuestras actividades van desde la interacción a través de una plataforma internacional donde podemos observar las distintas publicaciones que nuestros colegas alrededor del mundo generan. También podemos ver en esta plataforma actividades en las diferentes regiones, también las reuniones que se tienen dentro de las distintas regiones y de forma global. También IES organiza actividades en conferencias, webinars, workshops,
específicos. Y bueno, sabemos que estas actividades son una buena oportunidad para poder conectar y consolidar en los distintos espacios, en los distintos lugares a los científicos jóvenes como somos nosotros. También YES lo que hace es asociarse con organizaciones internacionales para incorporar el enfoque que tienen los jóvenes, para incorporar incluso el talento que tienen los jóvenes, y es algo que a mí me gusta mucho de YES, de que como miembros de Sudamérica podemos estar involucrados en actividades globales relacionadas a lo que son ciencias de la Tierra. YES también crea oportunidades para científicos jóvenes para ser miembros activos en actividades científicas en la comunidad global. Y es que eso buscamos también de todos nuestros miembros de la red, y específicamente en Sudamérica, de que podamos crear una red no solamente de escuchar, sino también es una red que se convierte en una red activa, de que podamos plantear trabajos, investigaciones juntos, podamos hacer actividades que vayan más allá de webinars, sino también actividades de investigación. Hay muchas ideas, pero la idea es que nuestros miembros se conviertan en miembros activos. También, evidentemente, al ser YES una red que trabaja 100% online, va a reducir la huella de carbono. Y esto nos permite también ser amigables con el medio ambiente. Bien, algo que me gustaría enseñar es que somos más de 2,000 miembros en más de 120 países, y aquí en Sudamérica somos menos de 150 miembros. Y lo que buscamos es ampliarnos en la región, ser más fuertes, y con las personas que ya tenemos y estamos trabajando, pues generar mayor cantidad de actividades de investigación, incluso de amistad. No solamente es el tema tan formal, sino de poder conversar, poder hablar, poder ser amigos. Y algo que quería yo mostrar antes de que termine mi presentación es cómo poder ser parte de YES. Ustedes ven que tenemos una página web, www.yes-mediocommunity.org, y ustedes pueden ingresar en este link, pueden ir directamente a la parte de registrarse y les van a pedir toda la información de ustedes, y es tan sencillo como eso. Y bienvenidos a la comunidad de YES. Y nada más. Si tienen alguna duda, por favor, pueden contactar al correo que se les muestra en pantalla, contact@yescommunity.org. Y nosotros como comunidad creemos que podemos ser una fuerza, podemos ser esa fuerza impulsora dentro de la investigación para más adelante no solamente vernos como jóvenes científicos, sino vernos como científicos liderando grupos de investigación, liderando propuestas de investigación en el futuro. Eso es lo que somos, qué es lo que hacemos y cómo ustedes pueden ser parte. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría mostrar un video rápidamente. Voy a dejar de compartir un momento y ok, me voy aquí. The world is changing at a rapid pace. We need Earth system scientists to monitor the changes in the environment. As scientists, we're charged with understanding the range of possibilities of what might happen. And based on our best scientific knowledge, we can help to shape future actions. With the advent of the satellites and the internet, we have to integrate all this information and give accessibility to the researchers. The YES community allows us to share knowledge around the world. So it's very important to collaborate. It's about thinking at a global level and then try to find a local solution to implement them. The Young Earth System Sciences Community is an international network set up to connect early career researchers studying earth sciences from a variety of disciplines. From bachelor's through to postdoctoral degree level study. Through webinars, workshops and learning groups, YES community members collaborate on solving the world's biggest problems.
YES aims to highlight the scientific contributions by early career researchers in the community, to make their work more visible and to enhance scientific interactions among community members and beyond. Anyone from around the world can access this kind of educational material. Currently, I am a part of 2 studies over Central Asia. We organized a webinar that was held in Spanish this year. I also discovered skills in myself that I never thought that I have. The YES community, in collaboration with organizations like the World Meteorological Organization and other early career research networks, produces scientific publications to influence policymakers to create real change. It's essential that the younger generations are heard, communicate and collaborate with people around the world working in the same fields as you, and unlock a more sustainable future for everyone. Be a part of positive change. Join the YES community today. Listo. Bueno, genial. Gracias, Joseph. Ahora vamos a pasar a las charlas de Rodrigo y Mati. Antes de presentarlos, a los que están escuchando y viendo, pueden ir dejando sus preguntas. Al final de las 2 charlas va a haber un espacio para preguntas. Y por favor digan para quién es la pregunta. Lo pueden dejar en el Q&A o en el chat, donde quieran. Les sea más cómodo. Y después las vamos a estar leyendo y compartiendo. Bueno, vamos a empezar con la charla de Rodrigo. Rodrigo es licenciado en Ingeniería del Instituto Mauá de Tecnología de Brasil. Hizo un doctorado en Ecología Tropical en la Universidad de Alicante, en España, con un periodo en Sals, en Alemania. A su vez hizo un máster en Gestión Energética y Ambiental en la Universidad de Aveiro, en Portugal, como becario del programa Alban. Fue becario de la UNESCO y trabajó en proyectos de adaptación climática y ciudades inteligentes en Polonia, como investigador de la Universidad Nicolaus Copernicus, en la ciudad de Torun. Tiene experiencia en las áreas de geociencias, ciencias exactas y de la tierra, diagnóstico ambiental del medio físico, prevención de desastres naturales, riesgos naturales, cambio climático, ecología y gestión ambiental. Ha participado en la elaboración de la Declaración de Tokio 2017 durante el Foro Internacional sobre Desastres Naturales en Japón, y durante los últimos años se ha dedicado a la investigación de riesgos climáticos en los paisajes rurales y ha trabajado en la gestión de un proyecto en la Fundación Getúlio Vargas en Brasil para el estudio del desastre brasilero de Marina en 2015, y su presentación va a tratar sobre la experiencia en el trabajo con desastres y extremos del clima en Brasil. Que Rodrigo, cuando quieras. Gracias. Deje que comparta pantalla. Por favor, gracias Matías y gracias Valentina y a todos los que están aquí con nosotros en esta tarde, ¿no? Yo he preparado algunas imágenes que Valentina va a compartir, compartilhar en la pantalla. La idea es eso, ¿no? Es decir un poco de cómo que yo trabajo, qué estoy haciendo de investigación, ¿no? Estas imágenes que hay, esas 4 imágenes son un poco de eso, ¿no? De esta diversidad del campo que hago en Sudamérica, en Brasil. Cuando me han invitado para esta charla, ¿no? Para hablarnos aquí un poco de eso, de compartir un poco la experiencia, ha pensado en hablar de 2 temas, ¿no? Pero que al final creo que es el mismo, ¿no? Que es la próxima imagen, que son los 2 proyectos que yo trabajo, ¿no? Que hablan muy uno con el otro. El primero es un trabajo que hago en el norte de Brasil, en la Chapada Diamantina, en zonas rurales, que hago un trabajo con zonas rurales, el diálogo y una evaluación de extremos del clima, ¿no? Y el otro proyecto que trabajo yo
es el proyecto acerca del desastre de Mariana, ¿no? En la vacía en la cuenca del Río Doce, ¿no? Creo que es un desastre que suena a todos. En Brasil ha sido sin duda el mayor desastre. Entonces hago estos dos trabajos, ¿no? Como investigaciones. Pero que el centro de estos proyectos, que es la próxima imagen, es cómo evaluar los desastres, ¿no? Que es un tema que me toca, ¿no? Siempre, y que es un reto muy grande, ¿no? Porque la evaluación, para la evaluación de los desastres, hay temas muy difíciles, que son los aspectos individuales, como el género, la edad, aspectos de la capacidad social, y claro, el contexto de vulnerabilidad que se encuentra esta persona o este grupo, ¿no? Y además, hay también que tener en cuenta los impactos materiales y los no materiales, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Evaluar el impacto del desastre para una persona o para la sociedad o un grupo, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso todo se hace con una visión de investigación que no es completa, ¿no? Por ejemplo, yo sé de los aspectos de edad, pero yo no tengo una edad muy grande, entonces es distinto, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de las comunidades tradicionales, por ejemplo, ¿no? Cómo evaluar el impacto de un riesgo, de evento extremo, para una comunidad que los valores no son materiales, ¿no? Entonces, esta imagen intenta mostrar un poco esto, ese reto de cómo evaluar, pero teniendo en cuenta que las cosas, en todo se puede poner un precio, ¿no? Asociado con dinero, y además esta evaluación también no es sencilla. Por ejemplo, cómo evaluar los impactos en un cementerio indígena, por ejemplo, ¿no? Hay tradiciones con el río, con las zonas que es un reto muy grande, ¿no? Bueno, en la próxima imagen es un poco de trabajo que yo... Bueno, eso es solo eso que yo digo que hay impactos materiales y no materiales, los individuales de un colectivo como un todo, ¿no? Y la próxima imagen es un trabajo, un proyecto que hago en el norte del Brasil, es una zona muy chula de la Chapada Diamantina, en el norte. Es un parque natural, una zona rural muy, muy, muy linda, pero que sufre con fuegos todos los años fuertes. Entonces, yo hago un trabajo con unas 20 ciudades acerca del parque, que ese trabajo de cómo evaluar los riesgos y cómo poder adaptarse a ellos, ¿no? En las próximas imágenes hay unos ejemplos de cosas que han pasado, por ejemplo, la sequía en la zona en 2012, el otro es los incendios que han pasado en 2020. Después una persona intenta buscar en la internet, hay distintos vídeos de cosas que han pasado, ¿no? Yo he hecho un trabajo de 2 años para investigar o evaluar los efectos de la sequía en las zonas rurales. Eso ha sido una de las oficinas que hemos hecho en una plataforma web por la COVID, no por la pandemia. Entonces, nosotros hemos hecho muchísimas ruedas, diálogos, encuentros para hablar y intentar evaluar los impactos de los riesgos. Y ha sido muy distinto porque en principio empezamos a hablar de la sequía, ¿no? Pero lo que ha pasado es que ha empezado a llover muchísimo y en la zona han empezado inundaciones muy, muy grandes, ¿no? Y eso ha sido, incluso, le han gustado las comunidades, ¿no? Entonces,
hemos hecho trabajo de campo, donde yo he ido unas veces, para la zona, hablar, hacer visitas, evaluar. Después empezó la pandemia y hacemos muchísimas rodas de diálogo por la web, ¿no? Eso es para intentar hacer lo que llamamos de árbol del impacto, ¿no? De la sequía en el caso, que es el slide que es el siguiente. Porque cuando se habla de los impactos, hay que tener en cuenta eso, que ha empezado a hablar de los impactos para una persona, para un grupo, pero la cuestión del género, por el contexto en que vivimos, ¿no? Entonces, hemos hecho un trabajo que intentamos evaluar la sequía, teniendo en cuenta los efectos en la salud, teniendo en cuenta los efectos ambientales, en las relaciones sociales y, claro, en el dinero, ¿no? En las capacidades que la persona tiene. Entonces, hablando un poco, compartiendo un poco de mi experiencia, es un trabajo que yo hago de evaluar estos impactos del clima en esta zona. Y uno de los resultados de este trabajo que sigue, ¿no? Es un artículo que incluso está en la página de web de IES, perdón, que está compartida ahí también. Es un trabajo muy, muy largo, que tiene que trabajar mucho para conocer las personas, pero el trabajo sigue cada año con más agricultores, zonas del campo que se han notado y empezado a hablar y compartir las estrategias para adaptarse a los extremos del clima. El año pasado creo que han participado como 200 productores rurales cerca de, entonces nos hemos quedado muy contentos con esto, con esta posibilidad de tantas personas hablar y compartir, ¿no? Tentar compartilhar un poco de eso. Ese trabajo yo he hecho también con una colega de la universidad aquí en São Paulo. Entonces yo intento siempre trabajar con más y más gente que puede sumarse, ¿no? Y el otro proyecto que yo trabajo en la Fundación Getúlio Vargas, que es una universidad aquí en São Paulo, es un tema, es distinto, pero no es mucho, que es evaluar los impactos, hacer una investigación del impacto del desastre en la cuenca del Río Doce, ¿no? No sé si suena a todos el desastre de Mariana en Brasil, pero es un desastre que tiene proporciones muy grandes, ¿no? La cuenca del Río Doce es la más importante del sudeste de Brasil, que es la próxima imagen, y es una zona, bueno, este es el mapa que tiene en cuenta el tamaño, ¿no? En Sudamérica todo es muy grande, pero eso es de verdad, son muchísimas ciudades y distintos tipos de efectos del desastre, ¿no? Pero lo que pasaba es que antes del desastre, la cuenca del Río Doce era muy, muy linda, ¿no? Que solo a seguir ha puesto algunas imágenes para ser un poco bonito también, pero tener eso, ¿no? Que el Río Doce es una zona bonita y graciosa que ha sido impactado por este desastre. Y Valentina, ¿se puede pasar las otras imágenes solo para podermos ver el río como era bonito, ¿no? Y lo que pasa es que la zona es una zona de extracción de hierro. No vale la pena aquí hablar de eso todo, cómo se hace el proceso, pero es importante que se extrae de ahí el mineral de hierro, ¿no? Y hay muchísimas extracciones y es una cosa que está en la historia de la zona, ¿no? Que desde muchos años eso se hace ahí con distintos impactos. Pero es muy fuerte ver el tamaño de todo, ¿no?
que no sé si puede pasar para el slide 20, por favor. Bueno, eso es solo para decir que el hierro está en todo, entonces hay mucha demanda a la industria de hierro, pero toda la extracción de los desastres del hierro en la zona cambia el paisaje y cambia muchísimo, ¿no? Se puede pasar, por favor, para el slide 23 y después solo para el 25. Pero lo que pasa es que se hace la extracción del hierro, del minerio, y después se pone una zona. Y lo que ha pasado es que se ha rompido eso en 2015 en la zona de Mariana, ¿no? En el slide 26 se puede mirar cómo eso que se queda, ¿no? Que se queda como una piscina, una cosa de minerio que se queda ahí guardado, pero que se rompió en 2015 en la zona, ¿no? Bueno, estas son imágenes solo de la industria, como cambia el paisaje, ¿no? Eso que había dicho que se queda ahí toda la zona. Pero lo que ha pasado es que el slide 31, que se ha rompido, se ha partido esta zona. Pero lo que ha pasado es que muchísimo material de hierro se ha caminado por una zona de 45 ciudades hasta el mar, ¿no? Y todo eso ha cambiado muchísimo la zona. Y claro, cómo evaluar eso es una cosa muy difícil, pero hay que hacerlo. No sé, solo para tener una idea, los slides de 32 y 33, que se muestra un poco el tamaño de eso todo y de cómo se quedó cuando se rompió la presa. Puede pasar, por favor. Sí, eso es cuando se rompe, luego que se rompe, cómo se queda la zona y hay muchísimas imágenes que se puede ver, pero el paisaje se ha cambiado muchísimo. Esa es una imagen del Google Earth. Pero lo que pasa es que eso se corrió 700 kilómetros más o menos, es una zona muy larga. Unas 19 personas se han muerto, pero muchas ciudades han sido afectadas. Y claro, muchísimas personas han sido afectadas, ¿no? Y claro, eso es también los efectos han sido muy distintos. Pero en algunas imágenes, es solo para mostrar que ha sido un desastre muy fuerte, que se ha cambiado las ciudades, algunas no hay más, pero muchísimas se han quedado con muchísimos rejeitos. Y otro es que el río que antes tenía un significado se ha cambiado, ¿no? Ahora tiene un otro, ¿no? Una comunidad indígena que tenía una relación con el río, esta se ha cambiado, ¿no? Y claro, eso se ha ido hasta el mar, ¿no? Bueno, incluso hay unas imágenes después que son de cómo evaluar este impacto, este desastre, para una comunidad indígena, ¿no? Que tiene una trayectoria, una historia que es distinta, ¿no? Con el río, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mira, hay cosas que el dinero no se puede, ¿no? Los danos materiales no se compran, ¿no? No hay como hacerlo de vuelta, ¿no? Hay problemas en la salud, ¿no? Que hay que comprenderlos, ¿no? Hay problemas sociales, ¿no? Que, por ejemplo, el río era un espacio para se hablar, se encontrar, ¿no? Eso se ha cambiado, ¿no? Los bienes de cosas que no hay más, ¿no?
Y también hay el proceso que es muy importante, que es de escucha, ¿no? De hablar con la gente y hacer esto, ¿no? Eso, esos dos casos tienen muchas similaridades, ¿no? Que es cómo evaluar los impactos de los extremos, sea del clima, sea en este caso de esa presa que se rompió, o para tener en cuenta los distintos tipos de impacto, sea por la salud, sea por las tradiciones que se pierden, o sea por la economía, ¿no? Una profesión que una persona no puede más tener porque se ha cambiado, ¿no? Y es eso que yo he preparado para hablar aquí hoy, que es compartir un poco de cómo, porque yo tengo, que yo hago, ¿no? En ciencia en Brasil, que es evaluar los impactos extremos del clima, o en este otro proyecto del desastre de Mariana, teniendo en cuenta todo el diagnóstico de las sociales y con las charlas, que es para escuchar y entender cuáles son los impactos, ¿no? Si alguna persona tiene interés de alguna duda, mi correo es fácil, es solo mi nombre, punto, y es muy sencillo. Y eso, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si ha sido muchas imágenes, pero a empezar a mostrar esos dos casos de trabajo que hago yo. Genial, gracias Rodrigo. Si les parece, pueden dejar sus preguntas en el chat o en el Q&A y después las leemos y las contestamos. Súper interesante, la verdad. Si quieren, pasamos a Matías. Matías es licenciado en Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está finalizando los estudios de doctorado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires también, financiado por una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Sus temas de investigación incluyen el modelado climático estadístico regional para la caracterización histórica y proyecciones futuras de la precipitación extrema sobre el sur de Sudamérica. Participa en diversos proyectos nacionales e internacionales de investigación dedicados al modelado climático regional, entre ellos el flagship pilot study Cordex South America, enfocado en el avance del conocimiento y modelado de la precipitación extrema en el sudeste de Sudamérica. En el último año realizó 2 estadías de investigación en Francia y Alemania, con foco en distintas temáticas climáticas de especial interés socioambiental sobre diferentes porciones de Sudamérica. Y la presentación de hoy la titula Patrones de circulación atmosférica y precipitación asociadas sobre Sudamérica subtropical, evaluación de modelos de circulación general durante la temporada de transición seca a húmeda. Así que Mati, cuando quieras. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, gracias Nadia y a todo el equipo por invitarme. Hoy les voy a mostrar algunos resultados de un trabajo que publicamos, que publicamos hace unos meses en el Journal of Geophysical Research. Esto es producto de una estadía que hice el año pasado en Grenoble, en Francia, con un grupo en el cual se enfoca en el estudio del clima en Sudamérica subtropical, en particular en el área del Amazonas, y cómo los cambios en el uso del suelo y la deforestación, cómo impactan en la conectividad que ocurre entre el Amazonas y los Andes. Entonces, como introducción, el dominio de estudio de Sudamérica subtropical
¿sí? El proyecto que les mencionaba es el proyecto Amanecer, sobre la conectividad entre la Amazonía y los Andes, el porqué de estudiar esta región. En principio, la amplia diversidad que hay de biomasa, de especies y de esquemas geográficos, como así también los distintos procesos de interacción entre suelo y atmósfera hacen de esta región uno de los focos más importantes para estudio del clima en Sudamérica. En particular, la presencia del Amazonas, que es una de las mayores fuentes de evapotranspiración a nivel global. Y a su vez también los cambios que pueden ocurrir o que están ocurriendo en la circulación atmosférica, la circulación monzónica, que determina no solo el clima de esta región, sino también afecta a áreas remotas de Sudamérica. Y bueno, también cómo estos cambios se relacionan con la interacción que tiene la selva amazónica con la topografía. En las últimas décadas, la región experimentó un incremento en las condiciones secas, particularmente sobre el sur de la Amazonía, y esto se asoció a una extensión de la temporada seca, que está relacionada con la iniciación más tardía del monzón sudamericano. Y hay diversos trabajos que han demostrado cómo la influencia de determinados factores antropogénicos, incluyendo el cambio del uso del suelo, como veíamos antes, y también la deforestación, cómo esto impacta en el clima y en este caso en las condiciones secas. Entonces, el trabajo que hice yo parte de un trabajo previo dentro del grupo de investigación en el cual se utilizaron patrones de circulación atmosférica, que son una herramienta muy útil dentro de la climatología sinóptica, que nos sirve para estudiar variabilidad climática espaciotemporal y también para realizar evaluación de los modelos globales de circulación general, modelos climáticos, que son estas herramientas numéricas que utilizamos para tratar de entender cuáles son los cambios que ocurren en el clima. Y nos permiten estos patrones identificar vínculos también entre procesos de gran escala, de niveles medios o altos en la atmósfera, con escalas regionales y locales. En particular, sobre la región de estudio, un trabajo que se publicó el año pasado en el Journal of Climate generó una clasificación de 9 patrones de circulación, ¿sí? Que lo que hacen es separar a partir de datos de niveles bajos de viento del reanálisis ERA5 y tratar de relacionar los cambios que mencionábamos en la estación seca con una frecuencia creciente de determinados patrones, en particular uno que se destaca por la subsidencia atmosférica en esta región y que se completa con este tipo de circulación donde se generan ascensos en el norte de Sudamérica y en la región del sudeste de Sudamérica, relacionados también con la actividad del low level jet de capas bajas, ¿no? Sudamérica. Bien, entonces, como mencionamos antes, el uso de modelos de circulación general nos permite estudiar los cambios recientes y futuros del clima, que pueden estar asociados a forzantes naturales, como también a respuestas en forzantes radiativos. En particular, la nueva generación de los modelos CMIP6 muestra un acuerdo bastante considerable entre sus simulaciones en una proyección a menores cantidades de precipitación sobre el Amazonas para finales del siglo XXI. Sin embargo, la cantidad alta de simulaciones y las diferencias en escalas regionales y locales nos motivan a realizar un estudio de evaluar estos modelos en términos de cómo reproducen la circulación atmosférica y tratar de validarlos para luego poder tener mayor confianza y mayor certidumbre en los cambios futuros sobre esta región. Entonces ese es el objetivo que tuvimos en este trabajo. Trabajamos con un conjunto de datos del CMIP6 y la precipitación asociada a partir de un esquema de patrones de circulación atmosférica. Brevemente les voy a mostrar los datos que estuvimos usando. Trabajamos con datos reticulados de precipitación diaria de la base CHIRPS, datos de viento zonal, meridional y vertical en 7 niveles verticales del reanálisis ERA5, que vamos a tomar como referencia de la circulación observada, y datos de 16 modelos globales del CMIP6 en el periodo 1979-2014 y 2020 hasta
para las bases observacionales. El dominio que trabajamos de estudio es el que se muestra en esta figura. Entonces, brevemente, para introducir cómo generamos estos patrones, lo que hicimos fue trabajar con datos de anomalías estandarizadas de viento en 850 hectopascales, y lo que hicimos fue una reducción, en primer lugar, del espacio de los datos a partir de una técnica de EOFs, y luego aplicamos una técnica de clustering no jerárquico que es K-means. Básicamente, como se ve en esta figura, lo que hace K-means es encontrar, en primer lugar, centroides aleatorios dentro de nuestro subespacio de datos generados por las EOFs, iterar determinada cantidad de veces hasta encontrar las particiones ideales para nuestro set de datos. En particular, nosotros, como estamos siguiendo un trabajo previo donde identificamos 9 patrones de circulación, vamos a querer encontrar 9 patrones en cada uno de los modelos globales y compararlos con los datos de reanálisis. Entonces les muestro algunos de los resultados de este trabajo. Primero nos enfocamos en cuál es el ciclo, cómo reproducen los modelos el ciclo anual de la precipitación, ¿sí? Lo que vemos en estos paneles en la línea negra es la referencia de Chirps, y en colores cada uno de los modelos globales que evaluamos nosotros. Como pueden ver, la forma de este ciclo anual está bastante bien representada por los modelos, sin embargo, presentan algunas deficiencias como una subestimación general a lo largo del año, aunque más pronunciada durante el invierno. También no logran capturar los máximos de la época del verano austral, y lo que nos interesa a nosotros en particular es la transición entre la época seca y la época húmeda, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar en estos meses del año, y como ven, por ejemplo, acá, lo que en general hacen los modelos es reproducir un pasaje de condiciones muy secas a condiciones húmedas de una forma demasiado rápido comparado con las observaciones, con lo cual ya podemos ver que algunas deficiencias se encuentran en cómo los modelos reproducen la variabilidad de la precipitación en la región. Entonces, estos son los patrones que vamos a estar estudiando. En este caso son los patrones de los datos del reanálisis, donde tenemos en sombreados las anomalías estandarizadas de precipitación y en vectores los vientos en niveles bajos. Entonces vamos a tener en la primera fila 3 patrones de summer season, de la época de verano, 3 patrones de la época de invierno y 3 patrones de transición. Cuando vemos la evolución a lo largo del año, si nos paramos en este panel donde tenemos los datos de reanálisis, podemos ver en tonos rojos los 3 patrones de la época de invierno, en colores azules los patrones de la época de verano y en colores verdes los patrones de transición. Entonces esto lo vamos a poder evaluar en cada uno de los modelos. Acá solamente mostramos algunos. Lo que encontramos en general fue que los modelos globales tienden a mostrar una variabilidad estacional e intraestacional más reducida comparada con las observaciones, es decir que, por ejemplo, si nos paramos para una misma época del año, el modelo global tiende a ver menos variabilidad de configuraciones, de patrones atmosféricos, en comparación con los datos de reanálisis. Y cuando vamos a ver la estructura de estos campos, lo que podemos ver son las diferentes regímenes climáticos que caracterizan la región y distintas configuraciones de convergencias de viento en la región de la SACS y el dipolo entre la región de sudeste de Sudamérica y la zona de convergencia. Y las distintas configuraciones también del low level jet, ¿sí? no solo en el invierno, sino también en las épocas de transición, y cómo esto se relaciona con la lluvia. Ahora bien, para poder evaluar el patrón espacial, lo que hicimos fue sintetizar la performance de los modelos a partir de diagramas de Taylor, es decir, que para cada tipo de circulación, lo que generamos es un diagrama donde tenemos una nube de puntos, cada punto es un modelo global, y cuanto más cerca estén estos puntos del punto negro que es la referencia, mejor es la performance del modelo. Estos diagramas lo que hacen es cuantificar el desvío estándar normalizado y la correlación espacial. Entonces no se va a ver muy bien en la presentación, pero lo que sí encontramos fue que en las temporadas de transición la performance de los modelos tiende a ser menos eficiente que, por ejemplo, en las estructuras de invierno. Esto es principalmente porque las configuraciones de invierno resultan más
más fáciles, si se quiere, para los modelos para ser reproducidas, mientras que en las transiciones, particularmente en la que nos interesa a nosotros, que es la de dry to wet, ¿sí? De seco a húmedo, los modelos tienden a tener una nube de puntos más dispersa. Sin embargo, podemos encontrar algunas características comunes y algunos modelos como el CSM2 y el modelo italiano HR4 que tienden a presentar las mejores performances a lo largo del año. Y el último resultado que traje, hicimos otro tipo de análisis, pero bueno, para sintetizar fue tratar de encontrar una relación entre los patrones de viento y la precipitación en los modelos. Entonces construimos dos índices para esta época del año de transición. El primero, la precipitación media, y el segundo, la frecuencia de los días secos. ¿Sí? Entonces generamos para estos dos índices una serie interanual. Para cada año vamos a poner un valor de este índice y vamos a poder generar una correlación una correlación de Kendall-Tau entre la frecuencia de determinados patrones y estos índices, para tratar de ver si los modelos globales son capaces de ver que la circulación atmosférica está asociada a los cambios que se van a producir en la precipitación. Entonces, como vemos en la primera fila, tenemos la correlación que hay entre la frecuencia de un patrón de invierno, que es el Weather Type 3, y la precipitación. En este caso encontramos que cuando este patrón tiene una mayor frecuencia, hay una menor cantidad de precipitación sobre esta región, mientras que prácticamente ocurre lo opuesto en el caso de la frecuencia de los días secos, ¿sí? Las regiones con puntos negros son las regiones donde esta relación es significativa. Y por el otro lado tenemos el patrón de transición, ¿sí? Entre la época seca y la húmeda, y lo que encontramos es que este patrón tiende a estar asociado a mayores cantidades de precipitación en el centro y noreste de Brasil y a una menor cantidad de días secos. Lo que hicimos fue tratar de evaluar esto en cada uno de los modelos globales, y lo que les muestro en esta figura es una síntesis para el ensamble de las 16 simulaciones y para un ensamble de los que encontramos fueron los mejores 3 modelos a lo largo de toda la evaluación que hicimos. Entonces, si bien vemos que el patrón espacial tienden a capturarlo, los modelos no capturan exactamente la misma forma que la encontrada en las observaciones, pero sí logran ver, en el caso del ensamble más grande, tienden a ver una señal menos intensa que la encontrada en las observaciones, mientras que cuando nos enfocamos en estos 3 mejores modelos, si bien la estructura espacial sigue teniendo sus deficiencias, encuentran las mismas regiones que en los datos de ERA5 y CHIRPS, donde la relación es más fuerte entre estos patrones y la precipitación o la frecuencia de los días secos. Entonces, como conclusiones de este trabajo, a partir de evaluar las configuraciones atmosféricas que predominan sobre Sudamérica subtropical, con este enfoque de patrones sinópticos, lo que encontramos es que, en primer lugar, los modelos globales tienden a ir de condiciones secas a húmedas demasiado rápido, y que estas deficiencias en la precipitación pueden asociarse a dificultades que tienen los modelos en capturar la variabilidad estacional e intraestacional de las estructuras de circulación atmosférica, que algunos de los modelos lograron reproducir adecuadamente el ciclo anual y la estructura espacial de los patrones que se identificaron, pero que presentaron menores habilidades en la temporada de transición y tuvieron dificultades en reproducir determinadas estructuras relacionadas a la iniciación del monzón y a la distinta variabilidad que tiene el jet de capas bajas de Sudamérica. Por último, algunos de los modelos, como vimos antes, lograron asociar años anómalamente secos o húmedos con la frecuencia de determinados patrones, sugiriendo una buena representación de los mecanismos físicos que están detrás de la variabilidad de la precipitación en Sudamérica subtropical. Entonces, ¿para qué nos sirve este trabajo y cuáles son los trabajos futuros dentro de nuestra línea de investigación? En primer lugar, podemos identificar algunos de las simulaciones que reproducen mejor estos aspectos del clima de Sudamérica, y esto nos permite encontrar sus distintas habilidades y dificultades, como así también tratar de reducir la incertidumbre en las proyecciones futuras, ya una vez que sabemos cuáles son las
simulaciones que mejor representan el clima histórico, podemos intentar reducir la incertidumbre en las proyecciones. Y a su vez, estas simulaciones de escala global nos pueden servir como input para herramientas para generar modelos de alta resolución, ¿sí? Que necesitan ser anidados por modelos globales. Entonces, este estudio también contribuye a seleccionar las simulaciones que sirvan para hacer este tipo de estudios, que son importantes especialmente en regiones como el Amazonas, donde necesitamos una mejor escala, una mejor resolución de los modelos, y donde los procesos también son de escala más chica que este tipo de modelos globales no va a lograr resolver. Y por último, también nos motivan a estudiar los cambios en los patrones de por sí, si estos patrones pueden cambiar en su intensidad, en su frecuencia o en su relación con la precipitación. Estos son distintos aspectos que estamos trabajando dentro del grupo. Así que bueno, con esto termino y muchas gracias también por la invitación. Gracias, Mati. Bueno, súper interesante. Recuerden que pueden ir dejando preguntas en el chat. Hay una de Elio para Mati, entiendo, que es ¿cómo evaluaron los mejores 3 modelos? Bien. Sí, la evaluación de los mejores 3 modelos, lo que hicimos fue cuantificar el error que había en la representación del ciclo anual. El ciclo, no sé si se está viendo en mi pantalla, a ver, ahí. Lo que hicimos fue evaluar cómo los modelos representaban esta variabilidad. Generamos una métrica de cuantificación que publicamos en el trabajo y nos enfocamos particularmente en la época de transición. Generamos una métrica para poder rankear los modelos y esta métrica se complementó con el análisis de las estructuras espaciales en niveles bajos, pero también con otros análisis como por ejemplo perfiles verticales para ver si los modelos lograban ver o no las mismas regiones con ascensos o con descensos en las distintas latitudes. Y también con análisis complementarios de si ubicaban bien, por ejemplo, los distintos escalas también en niveles más altos de 200-250 hectopascales. Genial. Ahí Leandro puso muchas gracias a ambos por sus charlas, Leandro Díaz. 2 preguntas para Mati. ¿Estudiaron cómo los distintos CPs son forzados por la variabilidad oceánica y si eso está bien reproducido por los modelos? Y la segunda es, ¿de qué forma trabajaron con los miembros de cada modelo? Bueno, sobre la primera pregunta, sí, nos queda todavía la pregunta, si nos preguntamos qué es lo que pasa con el rol de la temperatura superficial del mar y si esto está, la relación que tiene la temperatura superficial del mar y su representación en cada modelo global. Esto es algo que todavía no evaluamos con estos patrones, pero que sabemos que puede estar relacionada a la performance de los modelos. Y sobre los miembros, lo que hicimos en este caso fue trabajar con un miembro por modelo, porque cada modelo tenía diferente cantidad en su ensamble, pero sí hicimos algunos análisis de sensibilidad con 2 de los mejores 3 modelos, en los cuales trabajamos hasta con 10 miembros por modelo para ver si había o no sensibilidad dentro de lo que es la variabilidad interna. En particular, recuerdo los datos del CSM2 y eran coherentes, la performance del modelo se mantenía coherente en los distintos miembros, pero sí es algo que también hay que tener en cuenta, la variabilidad interna. Sí. Y después preguntó de qué forma trabajaron con los miembros. ¿Eso lo contestaste? Sí, trabajamos con un miembro bueno. Ok, y después Rodrigo, esta es una pregunta para Rodrigo de Joseph. En tu experiencia, ¿cómo puedo explicar fácilmente a una población acerca de un problema técnico? Perdón, ¿cuál es la pregunta?
dice, en tu experiencia, ¿cómo se le puede explicar fácilmente a una población acerca de un problema técnico? Entiendo que se está refiriendo al desastre del río. ¿Cómo yo puedo explicar? Creo que las personas saben muy bien, conocen muy bien los problemas, ¿no? Y conocen además la historia, ¿no? Y, cuando yo hago el trabajo de campo, es compartir, ¿no? Como ellos lo ven, esas cuestiones, el contexto ese técnico con el que yo sé, ¿no? Creo que es un cambio, ¿no? Que ellos ven. Es así que yo hago, ¿no? Empezando a hablar, exponer como yo veo el problema o que se pone adelante y como ellos lo ven esto, ¿no? Porque siempre ha sido distinto, ¿no? Porque yo no vivo ahí, yo tengo una otra experiencia, ellos también. Y también cuando se está ahí en el campo, hay personas que están a más tiempo que otras, ¿no? Este momento de compartir como ellos lo ven esto es muy, muy bonito también, porque entre ellos se comparte esto, ¿no? Es así que yo hago. Yo intento primero hacer una pesquisa en documentos que yo veo en la literatura y que puedo hacer, y después con charlas, juegos de diálogo para ir validando y viendo si están todos de acuerdo, si vemos de la misma forma. Y es un proceso eso participativo, ¿no? Es ciencia ciudadana que se llama, ¿no? Es que ellos también ponen el conocimiento de ellos. Es así que yo hago, no sé si me ha explicado, si me ha comprendido. Genial, buenísimo. Yo también tengo otra pregunta para vos. Bueno, tengo dos, en realidad. La primera por ahí es un poco más abierta y es ¿qué encontrás en común entre cómo se evalúa y se enfrenta una sequía, que entiendo que es lo que estuvieron haciendo en la Oficina de Diagnóstico Participativo, y cómo evalúan y enfrentan un desastre como el desastre del río, y si encontrás cosas en común entre afrontar estos dos desastres? Creo que en estos dos desastres o que hay en común es que hay impactos en la salud, hay impactos en los cambios en como los espacios sociales se han cambiado, ¿no? Y claro, en el trabajo que hay en la zona, ¿no? Porque en el primer caso, en la sequía, en las zonas rurales hay un impacto muy, muy fuerte, pero se suena todos los años, se ocurre, ¿no? Claro, unos años más fuertes, otros no, pero es una cosa que ocurre siempre. Hasta un punto que es muy fuerte, hay un proceso de gente que sale del campo, que se va a vivir en las ciudades, entonces se pierde un poco esta conexión con el espacio de las personas. Y el otro, del caso del desastre de Mariana, es distinto porque ha sido un desastre muy fuerte y un punto de un momento claro. El desastre sigue hasta hoy, ¿no? Porque la zona está contaminada, la gente no se puede vivir del río, del pescado, pero es distinto porque si hay un momento, Mariana, que se ha marcado más la historia. Pero en los dos hay esto, ¿no? Hay distintas evaluaciones del impacto para los daños materiales y para otros que son inmateriales, ¿no? Que, por ejemplo, el espacio, ¿no? Que se ha cambiado, que eso que es un daño muy fuerte. Ok, gracias. Y después, específicamente sobre la Oficina de Diagnóstico Participativo, no terminé de entender
quiénes forman parte de esa oficina y si es abierto, si se hacen llamadas a la comunidad. Entendí que habían productores rurales ahí adentro y como saber cómo los convocaron, cómo se involucraron, cuánto les llevó por ahí construir el diálogo con ellos y con ellas. Un poco eso. Ese proceso de crear este espacio es un trabajo difícil, porque el primero es que hay un trabajo de mapear las personas, líderes locales, personas de grupos que son activas, tienen interés en promover seminarios, discusiones. Como yo he hecho, ¿no? Yo tenía un contacto de una asociación de agricultores, empezamos a hablar, después hemos hecho un trabajo de campo donde yo he hablado con profesores de la universidad de la zona, en la ciudad, en la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces ha hecho unas distintas citas o encuentros para ver quién tenía interés, quién gustaría de juntarse a eso, ¿no? Y esos han sido las personas que tenían los contactos, trabajaban con agricultores de la zona rural, que además hacer ese trabajo en zonas rurales es un poco más difícil porque muchas veces la internet no funciona, las distancias son lejas, las carreteras son duras, ¿no? Hay que percorrer mucho, ¿no? Pero en mi caso, yo he hecho esto de tener unos grupos líderes locales, ellos hacían el trabajo en una parte de la zona, ¿no? Porque se movían por ahí. Y hacíamos eso, teníamos el primer encuentro, después el otro encuentro donde ellos hablaban de las dificultades, cuántas personas han conseguido hablar, y ha sido una evolución del trabajo hasta el punto que teníamos un número grande de agricultores compartiendo su experiencia. Pero es así el trabajo, hacer un mapeamiento de líderes e ir trabajando poco a poco hasta un punto que tiene un grupo, un tamaño de personas que ya es grande para contar un poco de la zona, ¿no? Lo que pasa es que la zona esta del Chapada Diamantina, además es una zona muy grande también. El parque está ahí, pero hay muchas ciudades cerca y hay esto, que es bueno después, pero las distancias son muy grandes para percorrer. Pero es ese, siempre con líderes locales y con personas de la zona que tienen interés, voluntad de ayudar y participar. Y además eso, ¿no? En las zonas rurales, ni el teléfono muchas veces no funciona muy bien. Ok, gracias. Me hace acordar, creo que hay varios participantes que son parte del proyecto Clímax en Chaco, en Bermejo, en Argentina, no sé si lo conoces. Después te voy a pasar. Creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna. Igualmente después si quieren volver a ver la presentación, la vamos a estar subiendo a YouTube durante el día de mañana. Así que cualquier cosa les voy a dejar ahora el link de YouTube en el chat. Entonces cualquier cosa pueden cualquier cosa pueden entrar acá y lo van a ver. Ahí está el canal. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos cerrar por hoy. Gracias a quienes asistieron. Y cualquier consulta igualmente que tengan para los chicos nos pueden escribir y nosotros se las hacemos llegar a ellos.
Y bueno, también gracias a Rodri y a Mati por su tiempo hoy y por sumarse. Y bueno, también a Joseph y a Nadia por ser parte de la región y ayudar a preparar este nuevo tipo de encuentros. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo, alguno de los panelistas, o Nao, Joseph. Yo solamente... Gracias por la invitación. Sí, y agradecerte a ti, Valen. Muchas gracias por tu apoyo también en la organización de este evento. Gracias a todos los que nos han podido escuchar y invitarles y pedirles, no nos desconectemos. Mantengámonos conectados, hagamos más actividades de este tipo y el objetivo al final es generar esta red, fortalecer esta red, generar trabajos de investigación y más que todo amistad. Sí, por mi parte, nada, agradecerles a todos los que vinieron, a Mati, a Rodri y a Valen y a Joseph, y decirles a los que asistieron y a las que asistieron que si tienen ganas de compartir sus trabajos o en lo que están trabajando, que se comuniquen con nosotros, que la idea es seguir con este ciclo para poder visibilizar nuestros trabajos como jóvenes científicos y científicas de la región. Nada más. Bueno, gracias a todos y todas, y bueno, nos estamos viendo en el próximo, que será en las próximas semanas. Estaremos dándole más información al respecto, y bueno, como dijo Nadia, cualquier consulta o sugerencia que tengan, pueden escribirnos y no hay ningún problema. Bueno, que tengan una buena tarde a todos.